Bienvenidos a todos ustedes que están cursando esta materia de Aprendiendo a Enseñar del módulo de ECA y BEC. Y realmente para mí es un privilegio ahora poder compartir con ustedes este tema. Hemos estado hablando sobre la importancia que tenemos como líderes y maestros de aprender a enseñar. ¿Y por qué es importante aprender a enseñar? Bueno, hoy vamos a ver algunas cosas muy interesantes y quisiera que en esta clase ustedes pudieran tener su mente como una libreta en blanco para poder aprender y escribir cosas nuevas que a lo mejor usted va a ir descubriendo en esta sesión. Vamos a poner la diapositiva de la presentación que hoy vamos a estar viendo y vamos a ver el tema herramientas para estudiar la Biblia. Así que quisiera que por favor ponga mucha atención porque hoy vamos a descubrir algunas cosas nuevas, aunque ya hemos visto estas herramientas por mucho tiempo, ¿verdad? Y más si tenemos mucho tiempo de ser maestros, a lo mejor usted ya ha escuchado sobre esto. Entonces, quiero hablar sobre las herramientas para estudiar la Biblia. ¿Por qué son importantes? Bueno, piense usted por un momento. Cuando usted está en su casa y de pronto se quiebra una silla o se cae un clavo y un cuadro se quebró, ¿qué es lo que usted hace? Inmediatamente va y busca una caja de herramientas. Algunos tienen más herramientas que otros, ¿verdad? Otras personas solamente tendrán un martillo, una tenaza, pero hay personas que tienen una gran caja de herramientas. No importa si hay muchas o pocas, lo que realmente necesitamos es tener las herramientas que van a ser útiles para arreglar lo que necesitamos reparar en el momento. Y ahora vamos a hablar sobre eso, las herramientas que nosotros necesitamos para estudiar la Biblia. No tenemos que tener una gran biblioteca, ¿verdad? Como muchas personas lo tienen, pero sí es necesario que nos vayamos haciendo, ¿verdad? De una caja de herramientas para estudiar la Biblia. Y hoy vamos a ver algunas de ellas. Hay muchas más, pero yo voy a enfocarme en estas pocas herramientas, pero son muy importantes para poder profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Así que, dicho esto, quiero que veamos, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Enseñar la Biblia es necesario, pero nosotros como maestros y líderes tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué tenemos una gran responsabilidad? Primero, porque nosotros somos los encargados de ayudar a otras personas a profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros mismos tenemos que aprender a profundizar en las escrituras para guiar a otros al conocimiento bíblico. Pero cuando hablo de este conocimiento, no me estoy refiriendo al conocimiento intelectual, sino solamente nos quedaríamos con mucho en nuestra cabeza, ¿verdad? La teoría es importante, pero el conocimiento de la palabra de Dios no solo debe ser teórico, sino que también debe ser experimental. El conocimiento que se va adquiriendo a través de las vivencias que vamos teniendo cuando nos encontramos, nos confrontamos con la palabra de Dios y esto va haciendo cambios en nuestra vida, esto nos lleva a un conocimiento experimental. Y cuando combinamos este tipo de conocimiento, el intelectual o teórico, con el experimental o vivencial, esto hace una transformación de vida. Es por eso que nosotros como líderes debemos de aprender a profundizar en la escritura para poder adquirir ese conocimiento integral, ¿verdad? En nuestra propia vida y así guiar a otras personas a que experimenten esa transformación también. También como líderes, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a otros a una correcta aplicación de las escrituras. Porque lastimosamente, aún nosotros podemos caer en un error
al estar aplicando la palabra de Dios de una forma equivocada, porque tal vez así nos lo enseñaron y nos quedamos con eso. Por tradiciones, muchas veces aplicamos la palabra de Dios de una forma incorrecta. Y es por eso que es necesario que nosotros aprendamos a profundizar las escrituras para poder escarbar y sacar lo mejor de ellas, o lo más importante, digamos, todo es importante, pero nosotros tenemos que aprender a escarbar y extraer lo que es importante aplicar en nuestra vida. Así que con esto seguimos más adelante en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver que aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver que las herramientas para estudiar la Biblia o las herramientas de estudio son diferentes recursos que facilitan la comprensión de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No, como dije antes, no solamente se trata de comprensión intelectual, sino una comprensión espiritual, una comprensión vivencial de la palabra de Dios. Pero hermanos, yo quisiera que también pongamos atención en algo. Al comprender las escrituras no se hace solo en mis fuerzas humanas o por mi capacidad humana. Dice la escritura que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y es ahí cuando nosotros debemos depender del Espíritu Santo para poder utilizar estas herramientas y dejar que Él también nos guíe a comprender las escrituras y poderla aplicar en nuestra propia vida. Estas herramientas de estudio nos ayudan a profundizar en el estudio de las escrituras, como ya venía diciendo. También nos ayuda a hacer una exégesis correcta o una investigación bíblica. La exégesis quiere decir escarbar, meternos más al fondo. Es como echarse un clavado y ver, experimentar lo que hay alrededor como un buzo, ¿verdad? Estas personas que practican el buceo y se meten al fondo del mar y van descubriendo poco a poco toda la fauna marina, y ellos pueden disfrutar eso, pero no lo harían si no se profundizan en el agua. Y es así como nosotros debemos de hacerlo con la exégesis y con la investigación bíblica. Es una herramienta que podemos tomar en nuestras manos para descubrir cosas nuevas de la escritura para nuestra propia experiencia espiritual, y que esto se refleja en todas las áreas de nuestro vivir. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya las herramientas. Y esto es muy importante. Quiero que tome nota de esto. La Biblia. La Biblia es el primer recurso que nosotros tenemos. ¿Por qué? La Biblia es la base, es el libro que nosotros vamos a estudiar. Y si no tenemos la Biblia, pues es como no tener un martillo en casa, ¿verdad? Para reparar las cosas más sencillas y complicadas a veces de las paredes, ¿verdad? Que se cae un cuadro, hay que reparar el clavo, muchas cosas. El martillo es lo que nos saca del apuro, pero la Biblia no es algo que nos saque del apuro, sino que la Biblia es el libro que nosotros vamos a estudiar. Es como el libro de base, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener. Y es el primer recurso, y por eso nosotros vamos a aplicar los métodos de estudio bíblico que estudiamos la semana pasada con el método de estudio OIA. Si ustedes se recuerdan, este método OIA trata de observar, interpretar y aplicar. Entonces, la Biblia ya dijimos que es nuestro primer recurso, pero es importante que nosotros también podamos usar diferentes versiones de la Biblia. Debemos aprender cuál es la historia de este libro, cómo nos llegó la Biblia al idioma que nosotros hablamos y que estudiamos y que leemos. La Biblia no se escribió en español, se escribió en idiomas originales como el hebreo, arameo y el griego. Pero las diferentes versiones que han habido en la historia de la humanidad es muy importante porque cada versión se hizo en un contexto histórico, en un contexto cultural y en una época diferente a la nuestra.
Entonces, al leer las diferentes traducciones, las diferentes versiones que hay, esto nos ayuda a tener un conocimiento general de este libro, que es la palabra de Dios. Y esto nos ayuda a no quedarnos anclados en una sola versión, porque muchas veces lo que sucede es que nos quedamos en una versión porque mi abuelita lo utilizaba o porque en la familia es la tradicional o en la iglesia. Muchas veces se usa una sola versión y de ahí no hay más. Y hasta se ve de mala manera otras versiones. Esto es algo erróneo, algo equivocado, porque nosotros debemos de tener en cuenta que la Biblia está en diferentes versiones. Por ejemplo, hay diferentes y una de las más usadas es Dios habla hoy, Reina Valera, que es la que más se usa, Reina Valera años 60, hay otra versión en 1995 creo que fue que sacó otra versión. También está la versión latinoamericana, la nueva traducción viviente, que es la que actualmente una de las que se usa más. La NBI es la nueva versión internacional es una versión que se usa mucho en el estudio de las escrituras y así hay muchas más, ¿verdad? Entonces, debemos entender que el primer recurso, la primera herramienta que tenemos es la Biblia. En la siguiente diapositiva vemos la otra herramienta. La segunda herramienta son los comentarios bíblicos. Miren, esto es bien interesante. Los comentarios bíblicos nos ayudan a comprender mejor el contexto histórico y cultural en que se escribió la Biblia. Todos esos pasajes que a usted le gusta del Antiguo y del Nuevo Testamento no se escribieron en este tiempo, sino que se escribieron hace miles de años. Y al ver los comentarios, esto nos ayuda a entender un poco la razón o entender mejor la razón de por qué hay algunas interpretaciones que son diferentes de las otras. Cuando vemos los comentarios, ahí podemos comparar las diferentes interpretaciones o diferentes palabras que aparecen en una versión, en otra versión, y todo eso nos ayuda a profundizar. También los comentarios nos permiten profundizar en el contexto literario. En los comentarios encontramos, por ejemplo, si se escribió un pasaje, era poesía, era un poema, era un canto, como por ejemplo los Salmos, el libro de Eclesiastés, Cantares, todos esos libros son un tipo de literatura. Y muchas veces nosotros lo tomamos literal y lo que dice ahí así es, así debe de ser, y no, no es así, porque eso es una poesía. Entonces, los comentarios nos ayudan a entender el contexto y la forma literaria en que se escribieron esos pasajes. También nos ayuda a entender el contexto histórico, gramatical, porque hay una palabrita, las conexiones, porque tal vez hay algo que está exagerando, ¿verdad? Eso ya luego lo iremos aprendiendo quizás con más calma, pero lo importante es entender que los comentarios nos ayudan a ver el contexto de todo el pasaje, ¿verdad? Lo recomendable, hermanos, por lo menos eso es lo que yo recomiendo como maestra, es leer los comentarios después de que hayamos extraído nuestras propias observaciones e ideas del pasaje. Porque cuando hemos estudiado la Biblia, la primera herramienta, con atención, cuando hemos hecho un método de estudio en un pasaje, podemos ver nuestras propias ideas o nuestras propias conclusiones del mismo pasaje, pero después lo podemos comparar con los comentarios para llegar a una mejor conclusión. El problema es que muchas veces nos vamos primero a los comentarios y después vamos a la Biblia. Entonces ya vamos con una idea preconcebida al pasaje bíblico. Por eso yo recomiendo leer, observar, interpretar y aplicar primero la Biblia y después comparar lo que yo ya saqué con los comentarios. También debemos de tener en cuenta que los comentarios
son las conclusiones de los diferentes estudiosos de las escrituras en diferentes tiempos. Hay comentarios que se escribieron hace 100 años y otros que se están escribiendo actualmente. Entonces se dan cuenta la diferencia de generaciones, diferentes contextos de los comentaristas. Y eso es importante entenderlo, porque si no nos quedamos solo con una interpretación o una sola conclusión de un X comentarista y no nos damos cuenta que eso puede cambiar según el contexto. Recordemos que estos comentaristas estuvieron en diferentes tiempos, también en diferentes contextos, también tienen diferentes raíces teológicas, y eso es importante porque cada comentarista va a hacer una interpretación según su herencia teológica. Y debemos leerlos con cuidado para no dejarnos influir fácilmente de solo lo que leemos en el comentario, sino que debemos aprender a interpretar y apegándonos a la Biblia y no a lo que dice un determinado teólogo. Porque muchas veces nosotros tenemos conclusiones o interpretaciones de una persona, no realmente de lo que dice la Biblia. Es por eso que nosotros necesitamos profundizar en el estudio. Entonces, los comentarios nos ayudan a poder comparar las interpretaciones. En el siguiente slide o diapositiva, vemos que la tercera herramienta son los diccionarios. Y los diccionarios son muy importantes. ¿Por qué? Los diccionarios son importantes porque en ellos encontramos el significado y el origen de las palabras. No solamente encontramos el significado bíblico de una palabra o de una frase, sino también el significado, por decirlo así, secular, ¿verdad? Por eso necesitamos diccionarios bíblicos y diccionarios seculares, como comúnmente les llamamos. Los diccionarios nos ayudan a interpretar, conocer e interpretar el significado de esas palabras. También nos ayuda a entender el origen, como dicen, la semántica de esas palabras. Y eso es importante conocerlo porque cuando conocemos el origen de cada palabra, podemos, y sobre todo en la Biblia, podemos entender qué quiso plasmar el autor en las escrituras, ¿verdad? Tal vez es como cuando hablamos diferentes idiomas, aún en el español hay diferentes significados de una palabra según la región. Por ejemplo, yo soy salvadoreña y puedo decir X palabra, ¿verdad? Por ejemplo, algo así como patojo. Para mí la palabra patojo tiene un significado, pero sé que para los guatemaltecos la palabra patojo es otra. Y eso lo podemos estar descubriendo en los diccionarios y sobre todo en la Biblia. Eso sucede también, ¿verdad? Un significado para nosotros puede ser, de una palabra puede ser una, pero en la Biblia, según el autor, esa palabra significaba otra cosa. Y eso lo necesitamos entender nosotros para llegar a una buena interpretación. Los diccionarios son un recurso que puede ayudarnos a evitar confusiones o malas interpretaciones. Tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Que los diccionarios nos ayudan a no tener un concepto equivocado de algo. Por eso debemos de tenerlos a la mano. La siguiente diapositiva nos habla de la cuarta herramienta, que son las concordancias. Las concordancias las encontramos muchas veces atrás de la Biblia. La parte final de la Biblia, ¿verdad? Ahí encontramos una sección de palabras, pero también una sección de concordancia. Y veamos en qué consiste esto. La concordancia es una herramienta gramatical, fíjense, que es una herramienta que nos ayuda a llegar a conclusiones más correctas. ¿Por qué? Porque nos lleva a aclarar y a tener coherencia en los textos. A veces no entendemos un pasaje, pero cuando buscamos la concordancia y este pasaje se conecta con otro, quizás del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento,
Y cuando vemos esa conexión, esto nos aclara el por qué está escrito ese pasaje o qué quiere decir ese pasaje. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo que quiso decir un autor antes y después, más adelante en la Biblia, otro autor habla de lo mismo, y esto es importante porque nosotros podemos aclarar las ideas y tener una coherencia más clara de esos textos. También nos ayudan a conectar los diferentes pasajes bíblicos para una mejor comprensión de estos mismos, con el propósito de observar estos pasajes, de interpretarlos y de aplicarlos. Fíjense que dije tres cosas importantes: observarlos, interpretarlos y aplicarlos. ¿Qué le trae esto a su mente? El método de estudio bíblico que vimos la semana pasada, el oía, ¿verdad? Cuando hacemos esto adecuadamente, entonces podemos nosotros aplicarlo correctamente a nuestro tiempo y a nuestra realidad. Por eso las concordancias son un recurso que puede ayudarnos a evitar confusiones o malas interpretaciones para estudiar de mejor manera la Biblia. Por eso, hermanos, yo les animo a que ustedes vayan ya haciendo su caja de herramientas, ¿verdad? Vayan comprando, ya la Biblia la tienen, pero vayan comprando sus comentarios, sus diccionarios bíblicos o buenos diccionarios de la lengua española. Las concordancias, ¿verdad? Son importantes, porque con esto fácilmente podemos llegar a buenas interpretaciones y no erróneas, ¿verdad? Lo cual esto nos lleva a una aplicación equivocada. Cuando tenemos una mala interpretación, nos lleva a una mala aplicación, ¿verdad? Y nosotros, vuelvo a decir, tenemos la responsabilidad de guiar a otros, a nuestra audiencia, a nuestros alumnos o discípulos, ¿verdad? Debemos de llevarlo a un buen conocimiento y a una buena interpretación y aplicación de las escrituras para vivir de una forma correcta delante de Dios. Bueno, la quinta herramienta, veamos cuál es la quinta herramienta. Son los sitios web. Ahora vivimos en la época tecnológica, ¿verdad? La era de la tecnología. Los sitios web son una gran herramienta si la sabemos usar. Algunos somos menos diestros en esto, ¿verdad? En la tecnología. Otros lo dominan perfectamente. Pero debemos de reconocer que los sitios web son un gran recurso. ¿Y por qué? Porque ahí encontramos muchos recursos de lectura que nos llevan a un buen estudio de las escrituras. Por ejemplo, podemos encontrar las Biblias, ¿verdad? Las instituciones teológicas proveen muchos recursos de lectura y de enseñanza de la palabra de Dios a través de sus páginas web. Entonces debemos de usar esos recursos. También podemos nosotros encontrar artículos bíblicos. Hay una infinidad de artículos en inglés. Si usted sabe hablar inglés, hay mucho material en inglés, también, bueno, en español también, en otros idiomas, ¿verdad? En Europa hay muchos recursos. Lo importante es que sepamos usar estas herramientas. También en sitios web encontramos las revistas teológicas. Cada seminario, me atrevo a decir que ahora cada seminario o instituto bíblico tiene sus revistas teológicas por internet. Encontramos devocionales, ¿verdad? A mí misma me encanta escribir devocionales y artículos y los publico ahora en sitios web, bueno, en las redes sociales. Ustedes pueden encontrar mucho, pero, hermanos, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. No nos dejemos llevar solamente por una página llamativa a la vista, sino que debemos de revisar si es un sitio web confiable en cuanto a la teología, en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Busquemos aquellos recursos que realmente sean confiables, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me viene por lo menos 3 ejemplos aquí. Obrero Fiel. Es algo que es muy común,
Obrero Fiel es un sitio, una página web donde podemos encontrar muchos recursos que son muy buenos. Es de Dallas, este seminario en Dallas, creo que es el creador de este sitio para el habla hispana, ¿verdad? El Bible Gateway también es un buen recurso, ¿verdad? Un buen sitio web donde podemos encontrar muchos recursos teológicos y bíblicos. El Kindle también tiene buenos recursos y así podríamos mencionar otros, ¿verdad? Sería bueno que más adelante podamos nosotros proveerles una lista de algunos recursos confiables para que puedan buscar en los sitios web. Y si usted conoce alguno, también, por favor, compártalo con nosotros, ¿verdad? Con los compañeros de la clase. Bueno, también veamos la última herramienta y con esto vamos a terminar. La herramienta siguiente, en la siguiente diapositiva, es la inteligencia artificial. Miren, hermanos, yo creo que esto por ahorita nos rebasa un poco a nuestro conocimiento de esta herramienta. Sin embargo, creo que estamos en el momento crucial donde nosotros, como maestros y líderes, debemos de aprender a usar esta herramienta, la inteligencia artificial. Aquí nosotros podemos encontrar un sinfín de recursos, creo yo, simplemente que debemos aprender a usarla. Ahora, también tenemos que aprender que la inteligencia artificial no nos va a resolver la vida, ¿verdad? Es una herramienta solamente. Y nosotros somos los que debemos de buscar entender mejor la palabra de Dios con las herramientas que esta nos da, ¿verdad? La inteligencia artificial. Por ejemplo, muchos predicadores ahora sus bosquejos los buscan ahí en inteligencia artificial, se lo piden y dan un pasaje y fácilmente en cuestión de minutos la inteligencia artificial ya les dio el bosquejo de su sermón, ¿verdad? Es una buena herramienta, nos facilita muchas cosas. Sin embargo, hermanos, yo les animo a que el estudio de la palabra de Dios sea tan personal que realmente pueda transformar mi vida. Porque al usar todas estas herramientas que acabo de hablar, son 6 herramientas, no quiere decir que con eso ya estuvo, no. Es el punto de que esto nos ayuda a profundizar en esa cercanía de la palabra de Dios, donde yo voy a dejar que la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios, transforme mi vida. Por eso decía que cuando nosotros guiamos a otros al conocimiento de las escrituras, es un conocimiento integral. Pero no solo se trata de guiar a otros, sino también nosotros mismos debemos de ser transformados por el estudio de la palabra de Dios, utilizando estas herramientas, pero también dejando que sea el Espíritu Santo que nos transforme. Bueno, con estas herramientas vamos a hacer la siguiente tarea. Yo quiero dejarles esta pequeña tarea, es un ejercicio que quiero que lo hagan en esta semana y en la próxima semana vamos a comentar un poquito de esto. Miren, aquí les puse un pasaje. Primera de Juan, la primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 5. Se lo dejo de tarea. Léalo desde este momento, tome su Biblia, léalo 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, aplicando las herramientas, aplicando el método de estudio bíblico también que ustedes aprendieron la semana anterior, pero utilicemos esto, miren, las herramientas que tengas a tu disposición en este momento para hacer un breve estudio de este texto bíblico. Después de que usted haya leído este pasaje en la Biblia, lo puede hacer en Biblia física o en el celular o en cualquier recurso que usted tenga para leer las escrituras, o lo puede escuchar. Ahora tenemos ese recurso también de escuchar la Biblia, ¿verdad? En los audios que hay. Por ejemplo, hay un recurso que también se los quiero recomendar, Biblia Todo. Ahí encontramos muchos recursos buenos del estudio de la Biblia. Lea ese pasaje, use las herramientas, ¿verdad? Diccionarios, comentarios, concordancias,
Y después de usar todas estas herramientas con ese pasaje, agarre una libreta, escriba sus propias conclusiones acerca del versículo. Esto le va a llevar por lo menos unos 20 minutos. Así que con eso terminamos, hermanos, y ha sido para mí un privilegio poder compartir con ustedes esta clase. Espero que sea de provecho, de beneficio y de bendición para sus vidas. Nos vemos en la próxima clase, la siguiente semana, y que Dios les bendiga.